Hola mis Lanteris, hoy les vengo a hablar de probablemente el elemento que más representa a los argentinos en el mundo, el mate. Es realmente increíble lo que pasa con el mate, porque uno piensa, ¿qué tienen en común? Messi, un jeque árabe y un gaucho argentino. ¿O qué vínculo hay entre el mate amargo, la bebida Club Mate que se toma muchísimo en Alemania y personas vacacionando en Miami? Bueno, porque el mate es ya un fenómeno en sí mismo. Una pregunta que da muchas vueltas siempre entre los argentinos es si el mate es o no argentino. Y para ver si es argentino tenemos que hablar primero de su origen. La planta de yerba mate, o sea, la planta con la que se hace el mate, es originaria de la región que actualmente corresponde a Paraguay y el sur de Brasil. Esta planta viene de la familia de los acebos. A diferencia del té, no es una plantita, sino que es un árbol. Su nombre científico es Ilex paraguariensis y es una planta central para la cultura y la economía de la región. O sea, ante la pregunta de si el mate es o no argentino, en realidad corresponde a una región previa a la consolidación de los límites nacionales actuales. O sea, no existía ni Paraguay, ni Brasil, ni Argentina, ni Uruguay, sino que es la región que actualmente corresponde a los países. Entonces es erróneo decir que el mate es argentino o es paraguayo, porque los límites nacionales son modernos, corresponden a fines del siglo XIX, cuando la planta del mate apareció por primera vez y cuando las sociedades indígenas comenzaron a consumirla, todavía no existían los Estados-nación. Esa es la primera aclaración. Estas plantas entonces eran consumidas por las sociedades indígenas, tanto guaraníes como caingán. Guaraníes más de la región que actualmente corresponde a Paraguay y caingán más de la región que actualmente pertenece al sur de Brasil. Hay una discusión, una disputa entre antropólogos, arqueólogos e historiadores sobre cuál de estas dos sociedades comenzaron a popularizar más el uso de la yerba mate. La verdad es que no hay evidencia suficiente como para llegar a una conclusión, pero sí sabemos que estas sociedades indígenas consumían la yerba mate con diferentes propósitos. Primero, la tomaban bastante diferente a como se toma el mate en la actualidad. No hay registros suficientes para pensar que lo tomaban con bombillas, sino que probablemente utilizaban sus dientes como filtro de la hierba y lo tomaban infusionada en agua tibia en unos recipientes parecidos a los mates como caseros de porongos. Estas sociedades consumían los mates, como dije, con diferentes propósitos. Por un lado, lo consumían como con un uso medicinal. Su consumo ayudaba a enfermedades del tracto digestivo, lo consumían como energizante, lo consumían también en momentos vinculados a rituales religiosos y también eran un signo de estatus dentro de las mismas sociedades. Como sea, tenemos que saber que su uso era muy popularizado entre las sociedades indígenas antes de la llegada de los españoles. Cuestión que, por supuesto, llegamos al momento de la llegada de la conquista española. Como el consumo de mate tenía un papel importante dentro de celebraciones religiosas, las sociedades españolas van a empezar a ver con recelo este consumo, pensando que tal vez tenía, por un lado, un efecto alucinógeno y por otro lado, estaba muy vinculado a las prácticas religiosas que querían erradicar porque estaban imponiendo el cristianismo. Entonces, durante los primeros años de ocupación española, el mate va a ser visto con bastante recelo. Por ejemplo, en 1596, Alonso de Madrid denunció en el Cabildo de Asunción que la yerba era un vicio peligroso para sociedades españolas y que las podía llegar a transformar en bárbaras. O sea, él ya está alertando, españoles, no tomen mate. Ese mismo año, el gobernador Hernando Arias, conocido como Hernandarias, directamente prohibió el consumo de mate, consumo y producción de yerba mate, viéndola como un vicio peligroso, y lo que hizo el tipo fue agarrar toda la producción de mate que había en la ciudad y la quemó en la plaza, por un lado para acabar con el consumo que había, digamos, para dejar sin provisiones a las personas, y también como una forma de visibilización de que era algo prohibido el mate. O sea que está claro que en los primeros años de ocupación española el mate no era bien visto, ni para el consumo español ni para el consumo indígena. Pero ¿qué pasa? En el año 1604 se crea la provincia jesuítica de Paraguay. Llegan los jesuitas y los jesuitas tenían algo que eso lo pueden ver en todas las regiones donde hubo presencia jesuita. Ellos estaban muy comprometidos con escribir crónicas y con dejar registro de lo que pasaba en sus reducciones o en América en general. Contamos, por ejemplo, con el testimonio de uno de los primeros jesuitas de la región, que fue Ruiz Montoya, que el tipo dejó registrado lo siguiente. Según había visto y se había enterado, el diablo les enseñó a los guaraníes a consumir yerba mate como una forma de conectarse con él. O sea, supuestamente el diablo les llevó la yerba para que cuando los indígenas consumieran mate, a partir de la yerba se conectaran con el diablo y pudieran hablar con él. O sea, a ese nivel ya ni siquiera era visto como un vicio o una costumbre bárbara o vulgar, sino que ya directamente estaba relacionada con el diablo, ¿no? Con algo que debería estar prohibido por el mismísimo Tribunal de la Inquisición. Por ejemplo, en 1610, Diego de Torres, otro jesuita, directamente dijo que el cristianismo se veía amenazado por la yerba mate, o sea, ya era un demonio. Pero bueno,
¿Qué pasó en el medio? La respuesta, mestizaje. Se empezó a conformar una sociedad mestiza, producto de pocos hombres españoles y muchas mujeres indígenas, producto de B-Word y todo lo que sabemos, y también de matrimonios mixtos, pero eran los menos, la verdad, eran contados con los dedos de una mano. Empieza a surgir una sociedad mixta que mayoritariamente es hijo de mujeres indígenas. Estas mujeres, que eran las encargadas de la crianza de los primeros años de vida de sus hijos, empiezan a transmitir a sus hijos sus tradiciones, digamos, más internas, como por ejemplo consumir mate. Entonces, de a poco, ese mate que se había visto como algo tan demonizado, empieza a instalarse en la sociedad porque la misma gente empieza a tomar mate. O sea, los hijos de los primeros conquistadores empiezan a consumir mate a partir de ver a sus madres tomarlo. Esto cambia en muy poco tiempo la visión que se tiene del mate, y vemos que en 1618 tanto el rey como el Consejo de Indias permiten a los jesuitas el monopolio de la producción de yerba mate. O sea, autorizan a las reducciones jesuitas a producir mate. Y acá pasa algo muy gracioso, que vieron que yo les dije que tan solo 10 años antes de esto, los jesuitas dijeron que el diablo les enseñó a los guaraníes a tomar mate. Bueno, van a cambiar la historia. Ahora van a decir que Santo Tomás le enseñó a los guaraníes a tomar mate. O sea, ya no es el diablo, sino es Santo Tomás. Ahora está legitimado por la iglesia el consumo de mate. Así vemos como a lo largo de las primeras décadas del siglo XVII, los jesuitas empiezan a producir yerba mate en cantidad, y empiezan a introducir innovaciones tecnológicas a la hora de su cultivo, lo que hace que se pueda cosechar cada vez más yerba mate y se empieza a transformar en una industria del siglo XVII. Una industria, por supuesto, sustentada en la explotación, porque sabemos que la yerba mate tiene una forma de cosecha que es manual, donde no está mecanizada, sino que es de forma manual. Entonces se presta bastante a la explotación, como vamos a ver al final del video, que continúa siendo hasta la actualidad. El consumo de mate se empieza a popularizar en la región del Paraguay, pero también en otras regiones del Virreinato del Río de la Plata, al punto que en 1667 Diego de Ceballos, un abogado que residía en Lima, dijo que el mate era una droga maravillosa, porque claro, el mate, además de ser una bebida, es energizante, tiene cafeína o mateína, no sé bien cómo es la diferencia, pero sí tiene un tipo de cafeína, es energizante, y es verdad que también ayuda a ciertos procesos digestivos, quita el hambre, bueno, todo lo que sabemos que hace el mate, y por eso lo amamos y lo consumimos tanto. O sea, ya para fines del siglo XVII el mate está instalado como God. A medida que se va popularizando su consumo, empieza también a transformarse en parte de la identidad criolla de las sociedades americanas, ¿no? Porque también tenemos que saber que el mate es muy rendidor. Como es rendidor hoy en día, lo era en ese momento. Un poquito de yerba mate te permite tal vez consumir grandes cantidades de la bebida. O sea, no es como el café que lo usas una vez y ya pierde su capacidad de infusión, sino que el mate puedes usar la yerba, secarla, volver a usarla. Entonces de a poco se empieza a construir como una imagen identitaria de América. No solo porque es el té americano, que de hecho muchas fuentes lo llaman el té jesuita, que en comparación al té europeo era bastante más barato, sino que también esto se transforma en una bebida de bajo costo. Cuestión que pasa el tiempo, pasan los años, hasta que llegamos a la expulsión jesuita. 1767 los jesuitas son expulsados de América, y yo les dije hace un rato que los jesuitas tenían el monopolio de la producción de yerba mate. Bueno, a partir de su expulsión, la producción de yerba mate pasa a manos de privados. Ya pasando al siglo XIX, vamos a ver que el mate ya está súper instalado, y está súper instalado en todas las clases sociales. Nosotros podemos ver 1810 que el mate es tomado tanto por el gaucho campo, pelo en pecho, y la mujer de la aristocracia porteña más aristócrata. Por supuesto cambian las formas de consumo, porque vamos a ver que el mate del gaucho es un mate cimarrón y el mate del aristócrata tal vez es un mate de plata con bombilla de plata. También vamos a ver que los sectores más aristócratas lo toman endulzado, lo toman con leche, tienen cebadoras. O sea, durante la Revolución de Mayo, por ejemplo, es muy común leer en las fuentes de las reuniones que se hacen que hay cebadoras, o sea, mujeres cuyo trabajo es exclusivamente cebar mate, y mate de leche. O sea, en vez de agua se le ponía leche. En cambio, los sectores rurales, los sectores más empobrecidos, consumían mate cimarrón, como se le dice, o sea, mate a veces endulzado, a veces no, pero en un mate de porongo o de madera, que sería la versión actual del mate de lata, vieron que es como el barato. Pero bueno, esto está en todos lados. Esa producción jesuita del mate, sobre todo en la región de Paraguay, cuando se van los jesuitas, baja su producción cuando pasa a manos privadas, y Brasil se empieza a consolidar como el mayor productor de yerba, a la par de Argentina, porque durante la guerra de la Triple Alianza, o sea, yo sí estoy yendo muy rápido, pero porque el objetivo no es hablar solamente del siglo XVIII y del siglo XIX.
Cuando pasa la guerra de la Triple Alianza, cambia el equilibrio de poder en la producción de mate, porque como Paraguay pierde la guerra de la Triple Alianza y más o menos se le quitan la mitad de sus tierras, esas tierras que eran donde se producía la yerba mate pasan a manos de Argentina y a manos de Brasil. Entonces tanto Argentina como Brasil se consolidan como punteros en la producción de yerba mate, básicamente porque Paraguay pierde las tierras donde se producían yerba mate como Misiones y también pierde muchísima población masculina que eran los que trabajaban en la producción de yerba. Cuestión todo muy lindo, tenemos un siglo XIX donde todos toman mate con sus diferencias de clase, pero todos consumen mate y empezamos ya a transitar el siglo XX. En el siglo XX la cosa cambia y mucho. Si bien el mate, dijimos, se había popularizado, lo cierto es que empieza a tomar cada vez más pregnancia en sectores populares y rurales, porque mientras las ciudades se van modernizando, mientras las ciudades van creciendo y se van volviendo cada vez más cosmopolitas, empiezan a llegar también los consumos cosmopolitas, como por ejemplo el café y el té. Así vamos a ver como paulatinamente, mientras avanza el siglo XX, en las ciudades se empieza a consumir menos mate y más café y más té. Igual el Estado es muy consciente de que la producción y el consumo de mate es algo que nos está caracterizando como argentinos, porque en 1935 se crea la Comisión Reguladora de Producción y Comercialización de la Yerba Mate, sabiendo que ya estamos hablando de un negocio que se está popularizando, inclusive ya empezamos a exportar yerba mate, pero en las ciudades se empieza a bajar un poco el consumo. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, este consumo va a mermar cada vez más en las ciudades porque a partir de este momento se empieza también a dar un proceso de migración de la población rural a la ciudad, producto de la creación de industrias, ¿no? Las ciudades se industrializan, aparecen cada vez más fuentes de trabajo en las ciudades, mucha población rural se va a vivir adentro de la ciudad y cuando llega a la ciudad empieza a olvidar su consumo de mate, porque como les dije, en las ciudades los consumos son más cosmopolitas. Por supuesto, vino mi gata a saludar como todos los videos, porque ella es consciente de que si no viene a molestar es como si no existiera. Cuestión que acá tenemos que ver que se entrelazan tres cuestiones que tienen que ver con la clase, con el consumo y con las modas. O sea, en la ciudad está de moda consumir otras cosas y si bien los trabajadores no es que les sobra, tienen para tirar manteca al techo y ponerse a tomar café en cafecitos de especialidad que por supuesto no existían en ese momento, sí se empieza a consumir mate de otra forma, tal vez o se deja de consumir mate o se empieza a consumir más hacia adentro, porque se va a empezar a ver cada vez más el mate como algo de pobres o como algo del campo. En el campo, su consumo, la verdad es que no mermó porque no tenemos los consumos estos cosmopolitas propios de las ciudades y vamos a ver cómo tanto los pobres como la sociedad rural es la que consume mate y, por ejemplo, el patrón, el dueño del campo, el propietario, en la ciudad consume café, pero cuando va al campo consume mate con los peones. O sea, queda arraigado como algo de los pobres, de los sectores rurales y si son pobres de la ciudad los que toman mate, lo toman dentro de sus casas porque es de pobre tomar mate. Esto, por supuesto, estamos hablando de generalidades, yo no estoy diciendo si ustedes por ahí vienen y me dicen, no, pero mi abuela tomaba mate. Bueno, obviamente yo acá me estoy basando en estudios, en material bibliográfico que como siempre lo voy a dejar citado al final del video. Me parece un buen momento para hacer el disclaimer, ¿por qué no hacerlo a la mitad y decirles que recuerden que esto es un video de divulgación histórica, no es una tesis doctoral, yo soy profesora y licenciada en historia y estoy haciendo un recorte de un tema para que sea accesible, para que sea digerible por un público en general y es un contenido que no busca, por supuesto, explicar en profundidad o explicar a nivel académico, sino que busca generar preguntas a partir de información. Ya que estoy, también les digo ahora antes que termine el video, si quieren darle like, por supuesto me ayuda muchísimo, si quieren dejar un comentario, lo pueden dejar ahora o al final, pero siempre ayuda a mover el algoritmo. Cuestión que entonces vamos a ver cómo dentro de las sociedades urbanas el mate empieza a disminuir, sobre todo en sectores altos y bajos, a partir de la década de 1950-1960. Bueno, ¿qué ha pasado acá en el medio? A partir de la década del 80 se empieza a ver un aumento en el consumo del mate, empieza como a resurgir la costumbre de tomar mate y esto, por ejemplo, se ve en las series, no sé, en las series costumbristas de los 90, por ejemplo, y los 2000, no sé, esas series costumbristas, vamos a ver que la gente toma mate. Y si antes el mate era de los pobres, los trabajadores o algo que si tomabas mate en tu casa tal vez no lo contabas mucho porque era re de pobre tomar mate, pero acá vemos que empieza a aparecer en series porque se vuelve un consumo ya muy popular
historia de los 90 y tiene que ver con la coyuntura socioeconómica de los 90. Sabemos que a partir, como decía, de fines de los 80, pero fundamentalmente los 90, en nuestro país hubo un ciclo neoliberal, como se suele llamar, donde los sectores empobrecidos tendieron a empobrecerse aún más. Este ciclo terminó con la crisis del 2001, que nos dejó cifras récord de pobreza, de desempleo y demás, ¿no? Argentinos que perdieron los ahorros de su vida. Bueno, un momento muy, muy complicado para la economía y para la población argentina en general. Entonces, el mate aparece ahí como un consumo más popularizado, como lo podemos ver a partir de las series, porque el mate es barato. Porque si vos no tenés dinero, el mate te acompaña todo el día y el mate te saca el hambre. A la yerba la podés reciclar, como les dije, podés consumir mate, dejarla secar al sol y luego hacer un mate cocido. El mate te da energía, sobre todo el mate te saca hambre, el mate te acompaña, el mate es barato, el mate no necesita de grandes aparatejos para ser consumido. Con tener agua caliente, un matecito de lata y una bombilla ya se puede consumir. Entonces vemos como a partir de los 90 crece su popularidad, crece su consumo, porque Argentina estaba en una situación muy compleja, pero al mismo tiempo se empieza a naturalizar su consumo. Ya no es algo de pobres o que se toma en la casa, sino que ya es algo de todos, es algo que ya está aceptado por todos los niveles sociales, que si bien tal vez antes lo hacían en privado, ahora no tienen drama de hacerlo de manera pública, porque una cosa era juntarte a comer un asado con los amigos y gastar un dineral enorme cuando no tenías plata, y otra cosa es juntarte a tomar unos mates, que es barato. Dicho todo esto, me gustaría retomar ahora un concepto del marxismo, que es el concepto del fetichismo de la mercadería, para entender un poco qué hay detrás de la producción de la yerba. La teoría, lo voy a explicar así muy sencilla, pero la teoría del fetichismo de la mercancía propone que uno vive en una ilusión de que cambia plata por producto, ¿no? O sea que yo tengo pesos argentinos, dólares, lo que sea, y los cambio por un paquete de yerba, ¿no? Que estoy intercambiando dinero por producto. Esa es la ilusión que nos hace creer el capitalismo. Pero en realidad lo que estamos cambiando es el tiempo que nosotros gastamos en generar ese dinero por el tiempo que gastó otra persona en crear esa mercancía. Y acá es donde quiero hablar de la producción de la yerba mate. Porque ustedes deben saber, lo dije al principio del video, que la producción de la yerba mate es una de las producciones más esclavizantes y precarizadas que tenemos en la actualidad. Es un tipo de cosecha que, como dije, por las características propias de su recolección, necesita trabajo manual. Y sabemos que las principales empresas yerbateras, la verdad es que suelen tener a sus trabajadores en condiciones de precarización casi esclavas. Por eso yo aliento mucho a la gente a consumir mate, a consumir yerba de cooperativas de trabajo. Porque vamos a ver que hoy están, obviamente yerbateras, que sabemos que por la espalda empresarial que tienen, probablemente sus empleos no estén en las mejores condiciones, pero también en los últimos años empezaron a aparecer muchas cooperativas de yerbateros, que tal vez son un poquito más caras esas yerbas, pero que nos dan no sé si la garantía, pero al menos están comprometidos con pagar un precio justo a la persona que hace la recolección y el procesamiento de la yerba mate. Esto como un dato para tener en cuenta, porque no es casual, es un producto que consumimos todos los argentinos que tiene precios tan diversos, cuando al final todo es yerba mate. Tenemos yerbas carísimas, yerbas baratísimas. Bueno, está bueno siempre pensar qué marca está detrás de esa yerba, porque eso nos puede decir mucho de las condiciones de trabajo de sus yerbateros. Ahora ya para cerrar, me gustaría traerles algunos datos locos del mate, que me parece increíble esto. Primero, esto tal vez lo sabían o tal vez no, pero hay un país por fuera del continente americano que es el principal importador de yerba mate del mundo. Por supuesto, Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay no son importadores porque producen la yerba, entonces no cuentan como importadores. Pero hay un país que no produce yerba, que es el principal importador, que es Siria. En Siria toman muchísimo mate, lo toman muy parecido al mate argentino. Lo toman tal vez más parecido a un té. No sé si alguna vez ustedes han viajado a algún país europeo donde haya mucha población sirio-libanesa, van a ver que se vende muchísima yerba mate. Y eso tiene que ver con que en Siria se consume mucho mate. Ahora se preguntarán ustedes, ¿cómo hizo
el mate para llegar a Siria. Bueno, Argentina recibió mucha inmigración sirio-libanesa a fines del siglo XIX. De hecho, es el tercer grupo étnico que viene después de los españoles y de los italianos, son sirio-libaneses. Yo, por ejemplo, soy descendiente de sirio-libaneses, mi familia materna es sirio-libanesa. Cuestión que cuando estos inmigrantes llegan, por supuesto se empiezan a adaptar al país en el que viven y empiezan a consumir mate. Muchas de estas personas, cuando volvían a visitar a sus familiares en Siria o cuando directamente volvieron a Siria a vivir por cuestiones económicas o porque por lo que sea, digamos, mucha de la población que vino acá volvió a Siria, se llevó consigo su matecito, su costumbre de tomar mate. Entonces hay muchísima gente en Siria que toma mate, eso a mí me parece loquísimo. Otra cosa que tiene el mate es si en algún momento han estado en Alemania o tienen algún amigo o amiga que vive en Alemania, deben saber que hay una bebida muy popular que se llama Club Mate, que es como un speed, como un energizante hecho a base de mate, que me da mucha gracia porque hay toda una cuestión publicitaria alrededor de esto que te la venden como una bebida milenaria, como si tuviese, bueno, muy europeo, como los europeos ven a las sociedades americanas, por supuesto, ¿no? Con su buena dosis de etnocentrismo cultural y de superioridad europea. Te la venden como si fuese hecha a base de una bebida mitológica, que sí, por supuesto, una bebida guaraní, pero también parte de la identidad latino de América del Sur. Pero por supuesto te venden que el Club Mate es ancestral porque el marketing, por supuesto, le gana más de darle su cuota de ancestralidad. Yo la he probado, es muy rica, tiene gusto a mate cocido dulce. Como a la guarana antártica, ¿vieron? Yo creo que hoy en día los mayores responsables de la popularidad del mate a nivel internacional son los futbolistas, a partir de las redes sociales y por supuesto haber ganado la Copa del Mundo en 2022. Vieron que los futbolistas tienen esto de que toman un mate de futbolista, ¿no? Pero aparte de esto, el mate se popularizó al punto que, por ejemplo, no sé, personas estadounidenses que por supuesto no tenían ni idea que era el mate porque poco saben de algo que no sea dentro de su país, están empezando a consumir mate porque se globalizó. Ahora, por supuesto, acá dentro de Argentina hay todo un debate sobre hasta qué punto nos gusta que el mate se empiece a consumir en todo el mundo, porque eso, por supuesto, repercute en el precio de la yerba, en las condiciones de producción y también en nuestra identidad orgullosa de argentinos, que el mate es argentino, paraguayo, brasilero, uruguayo, digamos, es regional de la parte de América del Sur. No sé si nos gusta tanto que se consuma a nivel mundial. Y si hay algo que no nos gusta es también lo que está ocurriendo con el mate, que también es producto del consumismo, del capitalismo, de la globalización, pero sobre todo de la tiktokización de los productos, que es que ahora, por ejemplo, una famosa marca de yerba mate sacó su versión de yerba picante y sacó su versión de yerba chocolate Dubai. Miren, les soy sincera, googleé, lo busqué recién porque dije, bueno, capaz que es un meme. Y no, realmente CBC sacó un mate de chocolate Dubai. ¿A qué punto hemos llegado de chederizar a la yerba mate? Bueno, esto un poco es una muestra de cómo la yerba mate está llegando a otras formas de consumo que ya no tienen que ver tanto con la tradición o que tengan que ver con su bajo precio o su cuestión arraigada a, no sé, ancestralidad, lo que sea, sino que ya estamos viendo cómo el capitalismo llegó hasta la yerba mate. Porque si bien, por supuesto, habla mucho de la región, cómo se toma el mate. Por ejemplo, acá en Córdoba el mate se toma con yuyos, como decimos, con burro, con peperina. En la región del NEA, por ejemplo, se toma tereré, que es la versión del mate, pero con agua fría o con jugo frío o con agua con limón fría, digamos, con lo que sea frío. Por supuesto que tiene sus versiones regionales. Acá ya estamos viendo cómo el mercado transformó a la yerba mate en un producto de TikTok. ¿Entendés? Para que la gente compre la yerba que tiene picante y solamente se grabe un TikTok reaccionando a la yerba picante porque debe ser espantosa. Pero bueno, eso es todo otro debate. La verdad me estoy yendo por las ramas, pero porque es un tema que me interesa. Así que me gustaría preguntarles ahora, para terminar, a ustedes, ¿cómo toman el mate? ¿Cómo les gusta el mate? ¿Conocían el mate? ¿Probaron el mate? Yo sé que seguramente este video les llega a personas que no son de Argentina, porque el mate, produce esta incógnita en las personas que nunca lo tomaron, que si no tenés yerba cerca, o un argentino, o un uruguayo, o un paraguayo, o un brasilero cerca, probablemente no vayas a probar. A mí me encanta ver esos videos de extranjeros reaccionando a la yerba mate. Yo misma, cuando viajé a Europa, estaba feliz de la vida haciendo que la gente pruebe el mate. Me encanta porque mueven la bombilla, no saben que se toma todo, porque también
Eso también habla mucho de cómo es la idiosincrasia y la cultura latinoamericana, pero fundamentalmente argentina, de que el mate se comparte a niveles de que todos tomamos el mismo mate y que en términos culturales el consumir mate no siempre es un consumo alimenticio, sino también cultural, porque uno se junta a tomar mate con los amigos, es un momento de charla, de introspección, de venir a tu casa a tomar mates, a charlar, que con otras bebidas no pasa, porque el mate se comparte y el mate dura, porque te tomas un termo entero. Pero bueno, todo esto estoy hablando sin guión ahora, espero que esto quede medianamente ordenado. Que como les digo, me gustaría que me dejen en sus comentarios. Por ejemplo, a mí me gusta el mate amargo, me gustan las hierbas orgánicas, primero por el consumo responsable de comprarle a, como les dije, cooperativas, pero también me gusta el sabor de las hierbas orgánicas, que es diferente. Pero por ejemplo, mi abuela toma el mate súper dulce, que es algo muy de abuelos. En la generación de nuestros abuelos, el mate estaba más vinculado a una comida que te tenía que alimentar, entonces el hecho de que sea dulce te da la fantasía de que, bueno, te llena más porque tiene azúcar. Bueno, X. Realmente tomar mate con mi abuela es no apto diabéticos, porque por cada mate te pone 2 cucharadas de azúcar. Es muy potente, a mí me gusta amargo. ¿Cómo les gusta a ustedes el mate? Déjenme en los comentarios, ya que están por ahí, dejen un like, suscríbanse. Tengo la opción de miembros, como siempre digo, subo videos extra o videos profundizando en algún tema en particular. Me pueden buscar en Instagram, que ahí subo mucho más contenido corto. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós. ¿Alguien quiere un mate? Che, yo sé que está lavado, pero ¿alguien quiere un mate? ¡Pipi! ¿Cómo me pones las No me llames. Ya no vayas a mi casa. Es todo.